Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Espero que estéis súper bien. Hoy, como ya habréis visto en el título, vamos a hablar de un tema que sé que os apasiona, que genera debate y sobre todo muchísima expectación. Vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, una de las parejas más queridas de las series turcas. Vamos a analizar a fondo su dinámica, su química en pantalla, y por supuesto, ese drama que tanto nos gusta cotillear, con críticas explosivas y reacciones, digamos, indiferentes. Antes de empezar, como siempre, os invito a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos sobre series turcas, noticias del mundo del espectáculo y mucho más. Vuestro apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Ahora sí, vamos al lío. Kerem y Hande. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Solo con escuchar sus nombres, ya se nos viene a la cabeza Senkalkam, ¿verdad? Esa serie que nos enganchó a tantos, que nos hizo suspirar con la historia de amor de Eda y Serkan, y que inevitablemente trasladó esa magia a la vida real. O al menos, eso es lo que muchos creímos. La química entre ellos era innegable. No solo en la serie, sino también en las entrevistas, en los photocalls, en los stories de Instagram. Era palpable. Parecía que habían encontrado el amor verdadero y que su relación iba a durar para siempre. Y así lo creímos durante un tiempo. Les vimos viajar juntos, celebrar cumpleaños, dedicarse mensajes cariñosos en redes sociales. Era el cuento de hadas perfecto. Un cuento de hadas digno de Disney, con príncipes y princesas que se encuentran en circunstancias inusuales y, contra todo pronóstico, se enamoran perdidamente. La realidad, sin embargo, siempre tiene una manera de colarse en los cuentos y recordarnos que la vida no siempre es un final feliz. Pero como suele ocurrir en estos casos, la realidad a veces dista mucho de la fantasía. Y es que, de repente, ¡zas! Ruptura. Fin del cuento de hadas. Y ahí es donde empezó el drama, el salseo, las teorías conspirativas y, por supuesto, las críticas explosivas y las reacciones indiferentes. La noticia golpeó a los fans como un balde de agua fría. ¿Cómo era posible que una pareja que parecía tan enamorada, tan sólida, se desmoronara de la noche a la mañana? La incredulidad dio paso a la decepción, y la decepción, a la búsqueda frenética de respuestas. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de consuelo, pero también de acusaciones, de teorías descabelladas y de juicios implacables. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué se separaron? La verdad es que nadie lo sabe a ciencia cierta. Ni ellos mismos han dado una explicación clara y concisa. Lo que sí sabemos es que la ruptura no fue precisamente amistosa. Los rumores de infidelidades, celos, diferencias irreconciliables, empezaron a circular como la pólvora. Y las redes sociales, como siempre, se convirtieron en el campo de batalla perfecto para defender a uno o a otro. Las especulaciones sobre los motivos de la ruptura se multiplicaron exponencialmente. Algunos apuntaban a la incompatibilidad de agendas y la dificultad de mantener una relación a distancia debido a sus compromisos profesionales. Otros, más maliciosos, hablaban de terceras personas, de romances fugaces y de traiciones imperdonables. La falta de información oficial no hizo más que alimentar el fuego de la especulación, convirtiendo la ruptura de Kerem y Hande en un auténtico culebrón mediático. Por un lado, estaban los fans incondicionales de Kerem, que lo defendían a capa y espada, alegando que Hande era demasiado ambiciosa y que solo lo había utilizado para impulsar su carrera. Se argumentaba que la popularidad de Hande se disparó gracias a su relación con Kerem, y que una vez alcanzado el estrellato, decidió seguir su propio camino sin importarle los sentimientos de su pareja. Se rescataron antiguas entrevistas y declaraciones para demostrar que Hande siempre había priorizado su carrera por encima de todo, y que Kerem era simplemente un peón en su ambicioso plan. Por otro lado, estaban los fans leales de Hande que la protegían con uñas y dientes, argumentando que Kerem era un mujeriego y que no la había valorado como se merecía. Se acusó a Kerem de ser inmaduro, de no estar preparado para una relación seria y de no haber sabido apreciar la belleza y el talento de Hande. Se recordaron sus supuestos coqueteos con otras actrices y sus salidas nocturnas sin Hande, alimentando la imagen de un hombre irresponsable e infiel. La guerra entre los bandos de Kerem y Hande se libró en cada rincón de Internet, con insultos, amenazas y campañas de desprestigio que llegaron a niveles alarmantes. Un auténtico caos.
Y en medio de todo este embrollo estaban ellos dos, Kerem y Hande, intentando seguir adelante con sus vidas y sus carreras. Pero claro, con la presión mediática y la atención constante de los fans, no era precisamente fácil. Imaginen la dificultad de navegar por la vida cotidiana, sabiendo que cada movimiento, cada palabra, cada gesto está siendo analizado y juzgado por millones de personas. La presión constante de tener que dar explicaciones sobre una relación que ya no existe, de lidiar con los rumores y las falsedades, y de proteger su intimidad en un mundo donde la privacidad es un bien escaso. Kerem y Hande se vieron atrapados en un torbellino mediático que amenazaba con consumirlos por completo. Y es aquí donde entran en juego las criaturas indiferentes, como las he llamado en el título del vídeo. Y con esto me refiero a todas aquellas personas que, independientemente de si eran fans de Kerem o de Hande, simplemente no les importaba lo más mínimo su relación. Gente que veía todo este drama como un simple culebrón más, un entretenimiento pasajero, y que no entendía por qué tanta gente se tomaba la ruptura tan a pecho. Para estas personas, la vida de Kerem y Hande era simplemente eso, la vida de dos personas famosas que, como cualquier otro ser humano, tienen derecho a equivocarse, a enamorarse y a desenamorarse. No entendían el fanatismo desmedido, las acusaciones sin fundamento y la necesidad de tomar partido por uno u otro. ¿Y sabéis qué? En cierto modo entiendo esa indiferencia. Al final, Kerem y Hande son dos personas famosas, sí, pero también son dos personas normales, con sus propios problemas y sus propias vidas. Y su relación, por mucho que nos guste cotillear, es algo que concierne únicamente a ellos dos. Es fácil dejarse llevar por la idealización y creer que conocemos a las personas famosas a través de sus personajes y sus apariciones públicas. Pero la realidad es que solo vemos una pequeña fracción de sus vidas, y que detrás de la fama y el glamour se esconden seres humanos complejos, con sus propias inseguridades, sueños y decepciones. Pero claro, es inevitable sentir curiosidad, ¿verdad? Queremos saber qué pasó, queremos saber si volverán algún día, queremos saber si realmente se odian o si todavía queda algo de cariño entre ellos. Y es que al final, todos somos un poco cotillas. El ser humano es curioso por naturaleza. Nos atraen las historias de amor y desamor, nos gusta especular sobre las vidas de los demás y nos sentimos reconfortados al saber que incluso las personas famosas y exitosas también enfrentan problemas y desafíos. El cotilleo, aunque a veces pueda parecer frívolo e innecesario, es una forma de conectar con los demás, de compartir experiencias y de sentirnos parte de una comunidad. Y es precisamente esa curiosidad la que alimenta el drama y las críticas explosivas. Cada vez que uno de ellos hace una nueva publicación en redes sociales, cada vez que se les ve con otra persona, cada vez que dan una entrevista, se desata la locura. Los fans analizan cada detalle e interpretan cada gesto, buscan mensajes ocultos. Es una auténtica obsesión. Las redes sociales se han convertido en un escaparate donde las celebridades exponen sus vidas, pero también en un campo de minas donde cada publicación puede ser interpretada de 1000 maneras diferentes. Los fans, armados con sus teorías y sus prejuicios, se dedican a desmenuzar cada detalle, buscando pistas que confirmen sus sospechas y alimenten sus fantasías. Y por supuesto, los medios de comunicación no se quedan atrás. Aprovechan cualquier oportunidad para avivar la llama del drama, publicando noticias sensacionalistas, especulaciones infundadas y rumores sin confirmar. Todo vale para conseguir clics y aumentar las ventas. La prensa rosa, en su afán por captar la atención del público, no duda en recurrir a la exageración, la distorsión y la invención. Se crean noticias a partir de rumores, se interpretan gestos ambiguos y se manipulan imágenes para crear historias sensacionalistas que alimenten el morbo y la curiosidad del público. Pero, ¿dónde queda la verdad en todo este embrollo? ¿Qué es real y qué es puro invento? La verdad es que es muy difícil saberlo. Lo único que podemos hacer es tomar toda esta información con pinzas y no creer todo lo que leemos o vemos en las redes sociales. En un mundo inundado de información, donde las noticias falsas y las opiniones sesgadas se propagan a gran velocidad, es fundamental desarrollar un pensamiento crítico y cuestionar todo lo que recibimos. No debemos dejarnos llevar por las emociones ni por las opiniones de los demás, sino que debemos analizar la información con objetividad y formarnos nuestra propia opinión. Y es que al final, la vida de Kerem y Hande es suya, y solo suya. Y aunque nos guste seguir sus pasos y cotillear sus vidas, no tenemos derecho a juzgarlos ni a criticarlos. Cada uno es libre de tomar sus propias decisiones y de vivir su vida como mejor le parezca.
Debemos recordar que Kerem y Ande son seres humanos, con sus propias virtudes y defectos, y que tienen derecho a equivocarse, a aprender de sus errores y a seguir adelante con sus vidas. No debemos imponerles nuestras expectativas ni juzgarlos por no cumplir con nuestras fantasías. Así que, en lugar de alimentar el drama y las críticas explosivas, ¿por qué no simplemente les deseamos lo mejor a ambos? Que encuentren la felicidad, tanto en el amor como en sus carreras profesionales. Y que, sobre todo, aprendan de sus errores y sigan creciendo como personas. Desearles lo mejor no significa ignorar la realidad ni negar el drama que rodea su ruptura. Significa simplemente reconocer que son seres humanos que merecen respeto y comprensión, y que tienen derecho a construir sus propias vidas sin ser juzgados ni acosados por el público. Y ahora, antes de terminar, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de todo este drama? ¿Sois fans de Kerem, de Ande o de ambos? ¿Creéis que volverán algún día? Dejad vuestros comentarios abajo, me encantaría leer vuestras opiniones. Me interesa saber cómo perciben la situación, si se sienten identificados con alguna de las posturas y si creen que existe alguna posibilidad de reconciliación. Sus opiniones son valiosas y enriquecen el debate. Para recapitular un poco, hemos visto cómo la química innegable entre Kerem Bürsin y Hande Erçelen Senkalkap trascendió la pantalla, creando una expectación masiva que se vio truncada por una ruptura repentina y envuelta en rumores. Analizamos la polarización de los fans, divididos entre la defensa acérrima de uno u otro, y la existencia de una postura indiferente ante el drama personal de dos celebridades. También hemos reflexionado sobre el papel de los medios en la amplificación del conflicto y la dificultad de discernir la verdad en medio de tanta especulación. En resumen, hemos explorado las múltiples facetas de un drama mediático que ha capturado la atención de millones de personas en todo el mundo. Y ahora sí, hemos llegado al final del vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya entretenido. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Vuestro apoyo significa mucho para mí. Gracias por dedicar su tiempo a escuchar mis reflexiones y por participar en el debate. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad y explorando temas que les interesan. Antes de despedirme, os invito a dejar vuestros comentarios aquí abajo, quiero saber qué pensáis de todo esto. ¿Creéis que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Qué os parece su relación? Quiero saberlo todo. Sus opiniones son importantes y valiosas, y me ayudan a mejorar mi contenido y a conectar con mi audiencia. Y por último, pero no menos importante, os animo a darle like a este vídeo si os ha gustado, a compartirlo con vuestros amigos y familiares, y a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Hasta la próxima. No olviden que la vida es demasiado corta para tomarse todo demasiado en serio. Disfruten del entretenimiento, pero recuerden que detrás de la fama y el glamour se esconden personas reales, con sentimientos y emociones que merecen ser respetados. Nos vemos en el próximo vídeo.